Santiago capítulo 4. Versículo 13. Presten atención, ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes, pretenciosos, y semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Presten atención, ustedes los ricos lloren y giman con angustia por todas las calamidades que les esperan. Su riqueza se está pudriendo y sus ropas finas son trapos carcomidos por polilla. Su oro y plata se han corroído. Las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne como lo hace el fuego. El tesoro corroído que han amontonado testificará contra ustedes el día del juicio. Así que escuchen, oigan las protestas de los obreros del campo a quienes estafaron con el salario. Los reclamos de quienes les cosechan sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. Sus años sobre la tierra los han pasado con lujos, satisfaciendo todos y cada uno de sus deseos. Se han dejado engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado a personas inocentes que no ponían resistencia. Esta es la palabra del Señor para el pueblo del Señor en el día del Señor. Y esta palabra está como que difícil otra vez, ¿verdad? Yo no sé ustedes, pero leer estas palabras de momento nos despiertan a que la Biblia dice estas cosas. Porque nosotros a veces nos acostumbramos a mirar solamente los evangelios, las cosas bonitas, las parábolas, y se nos olvida que toda la palabra de Dios está inspirada por el Espíritu Santo para gobernar sobre nuestras vidas en todas las áreas de nuestra vida. Y cuando yo digo todas las áreas de nuestra vida, digo todas las áreas de nuestra vida. Como dice el superintendente Javier Gómez, que nos enseñó hace muchos años a nosotros, el Evangelio de Jesús tiene que ver con todo. Nosotros hemos hecho el trabajo equivocado de reducirlo únicamente a un asunto salvífico, que el Evangelio solamente funciona para que recibamos el perdón por nuestros pecados y garantizar o abrir nuestra puerta al cielo. Y por supuesto, ¿quién no quiere ir al cielo? Todo el mundo quiere ir al cielo. Bueno o malo, terrible o desgraciado o desgraciada que haya sido en tu vida, al final del camino todos tenemos una buena justificación para decir que yo me merezco ir al cielo. Y eso está bien, ese es el mal del ser humano. Se nos olvida que no se trata de lo que nosotros hemos hecho, se trata de lo que Jesús ya hizo por nosotros. El Evangelio de Jesús se trata de que no importa lo bueno que tú te sientas, sigue siendo malo. Sigue siendo bien malo. Y cuando vienes a Cristo y reconoces tu maldad y reconoces la bondad de Dios, el sacrificio de Jesucristo, la necesidad de arrepentimiento, el cambio radical que necesitas en tu vida, por más bueno que te sientas, siempre tiene que haber un cambio. De momento nos confrontamos con la realidad de que yo vine solamente buscando la salida o la entrada al cielo y me encontré con la realidad de que Jesucristo quiere mucho más de mí para mí. Él quiere mucho más de mi vida para bendecir mi vida.
El Evangelio tiene que ver con todo. Y en el día de hoy, esta porción de la carta de Santiago a los creyentes que la leyeron inicialmente, a nosotros que la estamos estudiando en este tiempo, nos invita a mirar cómo están dos áreas principales de nuestra vida. La número uno, o la primera que vamos a tocar en el día de hoy, tiene que ver con el asunto de cómo nosotros planificamos nuestra vida. Y la segunda tiene que ver, por lo menos indirecta, o yo creo que directamente, cómo nosotros manejamos el poder del dinero, que el dinero y las riquezas tienen sobre nuestras vidas. ¿Cómo comienza esta porción? Yo quisiera que prestaran atención, como comienza diciendo él. En el capítulo 4, en el versículo 13 y en el capítulo 5, versículo 1. Marquen en sus Biblias, si ustedes quieren, esa frase, presten atención. Porque a lo largo de esta carta, toda interrupción de tema, todo cambio de tópico, todo movimiento del autor para captar nuestra atención siempre ha sido marcado por la frase, amados hermanos, queridos hermanos. Hay un sentido de comunidad en lo que él quiere decirle a esta iglesia. Pero aquí cambió radicalmente, luego de haberles hablado de la lengua, luego de haberles hablado del juicio, luego de haberles hablado de que tú no puedes tener dos señores, de que la sabiduría del cielo y la sabiduría de la tierra son radicalmente distintas, continúan profundizando más en llamar nuestra atención y decirnos, hey, escuchen bien lo que yo les voy a decir. Algunos de ustedes dicen, yo hoy o mañana voy a ir a este lugar, voy a montar un negocio y como yo soy un excelente negociante, yo voy a hacer dinero al respecto. Y este pasaje nos habla de la realidad de que, creámoslo o no, la mayoría de nosotros pensamos todos los aspectos de nuestra vida de esa misma manera. Planificamos porque nos atrae, porque nos gusta, porque nos apasiona, porque pensamos que esta carrera que yo voy a estudiar es la que me va a dejar más dinero y soñamos que porque si tengo dinero puedo o salir de aquí, ¿verdad? Porque esto es lo que algunos piensan, o quedarme aquí y vivir más cómodo, porque la realidad es que si yo me quedo estudiando esta profesión, pues no me va a dar para nada. Conversaba con una joven de la iglesia hace unas semanas atrás y precisamente sobre eso, ¿verdad? Ella tiene una pasión por un área y después me dijo, sí, pero es que eso no deja dinero. Y eso es una realidad de cómo nosotros planificamos. Y de entrada yo quiero decirte que no es incorrecto planificar. No está malo eso. Pero el Santiago está atendiendo, yo creo que algo que está ocurriendo en esta comunidad, diciéndoles o bajándolos del sueño del éxito al planeta Tierra. Qué bueno que tienes planes, qué bueno que estás soñando con esto, qué bueno que tú te crees que todas las cosas te van a ir bien. Pero ¿cómo tú sabes que mañana tú vas a estar vivo? ¿Cómo tú sabes que mañana no hay una llamada con una crisis? ¿Cómo tú sabes que mañana no te vas a hacer un laboratorio rutinario como te haces todos los años y de momento te mandan a buscar y te dicen, hey, hay que atender esto con urgencia? Y de momento nuestros sueños, nuestros planes, todos cambian radicalmente porque estaban construidos en nuestro conocimiento, en nuestras capacidades, en lo que nosotros pensamos que somos, sabemos, podemos hacer, y sacamos de todo ese aspecto a Dios del asunto. ¿Cuándo metemos a Dios? Pues los domingos, desde las 11 hasta las 2:30. Ese es Dios en mi agenda. El resto del tiempo, pues soy yo y mi agenda, y yo oro y se la presento a Dios y le digo, bendice mis planes. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo sueño, esto es lo que anhelo. Aquí están. ¿Verdad? Y son así. Yo
no voy a decir eso. No. ¿Cómo tú sabes qué va a pasar mañana? El ministerio pastoral ya está lleno de situaciones como esas. Lleno de situaciones como esas. De gente que llama pastor, pero ¿por qué ahora? ¿Por qué a mí? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué esto me pasa? Es que no ven, es que no hacen, es que esto no era el plan. ¿Cómo es que Dios está permitiendo que esto me pase? Y por si acaso, este tema de la perseverancia, del sufrimiento, vamos a tocarlo este domingo y el próximo domingo también. El próximo domingo va a ser un poquito más apuntando a cómo navegamos el momento y qué tenemos que hacer para llegar al final de ese tiempo, de esa historia. Mientras tanto, la invitación a través de Santiago a esta comunidad de fe y a nosotros los que estamos estudiando esta carta es que realmente nos demos cuenta que nuestra vida, por más larga que sea aquí en la tierra, es nada. Nada. Es nada. La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. ¿Cuánto dura? Yo no sé si tú has tenido la experiencia en momentos media aterradora cuando estás subiendo la montaña de Calle por ahí. Algunas noches o mañanas que están media fritas y de momento tienes que prender las luces, prender el hazard, las intermitentes, prenderlo todo porque no puedes ver hacia el frente. Neblina que por unos minutos está ahí y luego se va y no deja rastro, no deja absolutamente nada en el camino. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el problema aquí? Fíjense que la actitud de la gente que vive de esta manera está muy bien señalada aquí. Les invito a que busquen el versículo 16 para que vean lo que significa el pensamiento de esa manera. Ustedes deberían decir si el Señor quiere, de lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos. Y semejante jactancia es maligna. Primero está diciendo que esos planes que tú estás haciendo son arrogantes, porque no estás considerando al Dios de este mundo. El Dios de este mundo, cuando tú hablas, planificas y vives de esta manera, eres tú mismo. Y Él está diciendo, hey, cuidado con vivir de esa manera, porque no solamente esos planes son malos, pretenciosos, arrogantes, pero que es jactarte de esta manera como si tú fueras la última Coca-Cola del desierto, pensando que todo te va a salir bien con este éxito. Eso es maldad. Maldad. ¿Cuál es el pecado aquí? ¿Cuál es el pecado aquí? El pastor Timothy Keller dice, hablando sobre este pasaje, dice que el pecado es simplemente seguir tu vida, hacer un plan, operar, hacer un itinerario y olvidarte de Dios. De eso es lo que él está hablando aquí. Uno de los peores pecados, o uno de los pecados más serios, uno de los pecados más fundamentales en toda la Escritura es que tú vivas tu vida olvidándote de Dios. No es romper este mandamiento, no es quebrar esta ley, es olvidarte de Dios en tu manera de vivir. Cuando tú te olvidas de Dios, esa es la semilla entonces que te lleva a ti a romper y quebrar todos los mandamientos. Y nosotros atendemos el síntoma, lo que vemos y decimos que vive de esta manera, hace esto, falta lo otro, esto, y se nos olvida que la persona tal vez está llegando a ese momento porque se ha olvidado completamente de lo que ha hecho Dios por él y por ella. Él continúa diciendo, esta actitud que planifica y actúa como si Dios no existiera, es maldad.
Esta jactancia de la que está hablando aquí no llena ninguna categoría, porque estas personas que han echado a Dios fuera de sus vidas de negocios, simplemente están dependiendo de sus fuerzas. Y yo quiero invitarte a que por un momento mires o examines que esto no solamente se trata de cómo nosotros manejamos nuestra vida de negocio. Es cómo nosotros manejamos toda nuestra vida. Cómo tú planificas tu retiro. Cómo tú inviertes el tiempo durante el día. Cómo tú inviertes el tiempo con tu familia y cómo ese tiempo de familia compite con el tiempo que le debes dedicar a Dios. Porque uno no descarta la otra. Nuestra meta es tratar de hacer las dos cosas y hacerlas bien. Y por temporadas, algunas jalan más que otras, pero queremos hacerlo de manera que todo lo que hagamos glorifique el nombre del Señor. El versículo 17 del pasaje de momento nos confronta con una gran realidad aquí de lo que Santiago está diciendo. Y me está curioso el momento donde lo añade, diciéndole a la iglesia, diciéndonos a nosotros, recuerden que es pecado saber lo que debes hacer y luego no hacerlo. ¿Cómo nosotros bendecimos los planes, verdad? Establecemos la agenda, preparamos las cosas y decimos, pues, si Dios quiere. Otros, si Dios quiere, otros dicen si la Virgen lo permite, y algunos tocan madera, y hacemos todo este de rituales porque estamos buscando recibir la aprobación del Dios Supremo con el que no hemos contado para absolutamente nada en ese proceso. A las personas que Él les está diciendo presten atención, son estas personas que quieren prosperar y quieren hacer negocios. Y por si acaso, aquí lo importante del pasaje es que es asegurarnos que Él no nos está invitando a una parálisis de oración. Que no te muevas hasta que tú recibas una señal de Dios en ese asunto. Eso no es lo que está diciendo aquí. Él no habla de que no planifiques. Yo creo que es lo correcto, es lo que todos estamos invitados a hacer. Él lo que sí te está invitando a que consideres es cómo tú consideras la sabiduría, la soberanía y la voluntad de Dios en medio de esos planes que tú estás atendiendo o estableciendo. Capítulo 5 yo creo que es una extensión, tal vez como un ejemplo de lo que está ocurriendo aquí. Presten atención, vuelve a decirle otra vez. ¡Hey! Escuchen bien. Y ahora, más que a los negociantes del versículo 13, está atendiendo a un grupo de personas que se reconocen porque son personas ricas, ostentosas, han tenido la capacidad de prosperar en sus negocios, pero lo han hecho a costa del bienestar y de la vida de otras personas. Ustedes, los ricos, lo que muchos de nosotros consideramos que están bien, y permítanme hacer un paréntesis aquí. Cuando hablamos de los ricos, yo quisiera tener la capacidad de leer sus mentes para poder identificar cuál es tu definición de una persona rica. Y yo quiero darte una mejor definición de la que tú tienes. Por más pobre que tú estés aquí hoy, tú eres mucho más rico que el 90% de la población del mundo. ¿Me entendiste? Por más necesitado y pobre y difícil tu capacidad económica en el día de hoy, tú vives, y yo creo que estoy siendo conservador en lo que estoy diciendo, por encima del nivel del 90 y pico por ciento de la población del mundo, por si acaso. Así que cuando hablemos de riqueza, no mires, no pienses, no hables de los ultramillonarios y toda esa gente, no. Tú puedes ser uno de estos que está aquí, porque la riqueza o la pobreza no se define por
cuánto tienes. Yo creo que es más por cuánto tienes aquí adentro y quién gobierna tu vida. Lloren y giman con angustia por todas las calamidades que les esperan. ¿Cómo es posible que a la gente que está acomodada, es que nos llega a todos? Hay situaciones en la vida de que nadie se escapa. Y fíjense lo que él dice, su riqueza se está pudriendo, las ropas finas son trapos carcomidos, todo es pasajero, todo es reciclable, todo es corrompible, todo se puede dañar. Y les dice más, esa riqueza, que es lo que tú consideras tu fuente de seguridad, realmente está contando en contra de ti. Para el final de los tiempos, en el día del juicio. El tesoro corroído, tú lo ves bonito, hermoso, pero el tesoro corroído realmente atenta contra ustedes en el día de juicio. ¿Por qué? Escuchen las protestas de la gente que tú le estás robando. Escuchen las protestas de la gente que tú le estás robando, porque trabajaron y no les pagaste. Porque se ganaron su salario y tú continúas tratando de explotarlos hasta lo último, dándoles menos de lo que necesitan. Escucha el reclamo de la gente que no está bien, porque tú lo que haces son miles malabares para no cumplir con tu responsabilidad de pagar tus impuestos con Hacienda. Te lo repito, o lo dejo ahí. Porque no es un asunto simplemente de que como yo no tengo negocio, no me aplica. Y a la hora que llega abril 15, decimos, ponemos, añadimos, quitamos y hacemos mil cosas en los documentos que sabemos que rayan con lo antiético, lo no íntegro y algunos mentimos sin ningún problema. Es la misma situación. Porque el dinero que tú no cumples es dinero que no le llega a la persona que está más necesitada que tú. Y yo sé que me vas a decir, ay, pero es que los políticos, ay, pero es que tú tienes razón. Pero nuestra responsabilidad es cumplir íntegramente, por más injusto que sea. Nuestra responsabilidad es ser luz en medio de las tinieblas. Déjame abrirte aquí otro paréntesis. Una de las estrategias que la Alianza Cristiana Misionera utiliza en algunos países para poder entrar y poder predicar el Evangelio en esos lugares es abrir negocios. Y esos negocios tienen que cumplir con todo lo que la ley establece. La ley del país. Que si aquí es malo, en otros países es muchísimo más complejo, más difícil. Pero estos negocios se distinguen, ¿por qué? Porque cumplen con todo. Y las personas que están alrededor de estos negocios que están estableciendo algunos obreros internacionales que dicen, chico, pero ¿por qué tú haces eso? O sea, aquí nadie nunca te va a coger. Eso nunca lo van a investigar. Rara la vez que caes en una auditoría, eso no va a pasar. Pero ¿dónde está el testimonio del creyente cuando le dice, es que yo vengo a hablarte en el nombre de Jesús? Y en nombre de Jesús yo tengo que hacer las cosas bien. Yo tengo que decir la verdad. Yo tengo que cumplir con mi responsabilidad. Si yo no hago esto, ¿de qué Dios yo le voy a estar hablando a la persona? Lo mismo nos pasa a nosotros. No es únicamente para aquellas personas que tienen negocios, aunque esos tal vez tienen una mayor responsabilidad de dar testimonio a través de cómo manejan su empresa, no solamente para generar dinero, es para cuidar bíblicamente, correctamente, justamente a aquellas personas que Dios te ha dado el privilegio de proveerles el espacio para que tengan un trabajo debajo de ti. Oigan las protestas de los obreros del campo, a quienes ustedes le estafaron. ¿Por qué le estafaron? Porque más adelante nos dice que estas personas que están estafando lo que están haciendo es viviendo, satisfaciendo todos sus placeres.
y viviendo en la extremidad de los lujos. Y tú prefieres mantener tu estatus y vivir tu lugar socialmente aceptable, aplastando, haciéndole daño a aquellas personas que te están haciendo posible generar tu riqueza. Yo quiero que prestes atención por un momento a una imagen que mientras yo la seguía estudiando esta semana venía a mi mente. Versículo 4, capítulo 5. Oigan las protestas de los obreros del campo, a quienes estafaron el salario. Los reclamos quienes les cosechan sus campos han llegado a los oídos ¿de quién? Del Señor de los ejércitos celestiales. Y de momento esa imagen a mí me confronta con la realidad de que hay un Dios que todo lo conoce y que todo lo ve, que está escuchando el clamor de su pueblo, que está escuchando el clamor de la injusticia que se está cometiendo sobre ellos. Por eso te digo, quéjate con el gobierno. Dios sabe lo que está pasando. Al final del camino, Dios pedirá cuentas a ellos y a nosotros. Y la respuesta no puede ser, es que si ellos lo hacen. No. Por lo menos la respuesta para ti, ciudadano del reino, embajador del cielo, hijo de Dios, es vivir lo más derechito que sea capaz para ti. Hay otro momento en la historia bíblica donde Dios escucha el clamor de su pueblo esclavizado, lo recuerdan allá en el principio. Y cómo Dios, después de 400 años, viene y responde y libera a su pueblo con una demostración magnífica de su poder, dejándole saber a todos ellos y a todos los pueblos alrededor que Dios está aquí. Dios escucha el clamor. Y tal vez tú estás en esa situación. Tú eres de los que estás clamando. Tú eres de los que estás pidiendo. Tú eres la que te dice, Señor, es que no me da. Es que yo no puedo. Es que no sé cómo hacerlo. Dios te escucha. Dios te ve. Dios está consciente. Y el Dios de los ejércitos celestiales va a hacer lo correcto. Va a ser justo contigo y hacia ti. Mira lo que dice, versículo 5. Esta gente, satisfaciendo todos y cada uno de sus deseos, lujos y placeres, se están dejando engordar. Sí, es verdad, te va bien, te ves bien, vives bien para el día de la matanza. De momento hay un cambio de perspectiva aquí que nosotros necesitamos recordar. Que Dios está consciente, Dios está mirando. Y lo que tú ahora de momento piensas que es lo correcto, al final de este proceso, Dios va a hacer un juicio y va a hacer un juicio justo. Por lo tanto, si tú te das cuenta, si tú reconoces hoy que tú estás viviendo de esta manera, ¿cómo entonces yo me pongo a dieta? ¿Verdad? Utilizando la imagen. ¿Cómo es que entonces yo dejo de hacer esto para que el día final Dios me trate con mucha más misericordia y mucha más compasión? Según yo me preparaba esta semana, había una frase que resaltaba sobre mí. Y es esta frase de si Dios quiere. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Porque nosotros tal vez podemos utilizar esa frase como un amuleto. Otra vez, como dije al principio, nosotros soñamos, planificamos, hacemos todas las cosas y al final del camino decimos, Señor, ayúdame, bendícelo, esto es lo que tengo, esto es lo que yo quiero y tranquilo, yo lo he hecho. Por si acaso, no es que uno vive en otro lugar, todos lo hemos hecho de esa manera. Pero entonces la pregunta difícil es entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y yo quisiera terminar hoy
dándote algunas cosas que la mejor manera que yo puedo explicarlo es cosas para las cuales tú no tienes que orar para saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Lo expliqué bien? Cosas para las cuales tú no tienes que orar. Tú no tienes que preguntarle a Dios si eso es lo que Él quiere. Aquí no se ve bien, pero lo que yo quiero que tú recibas de aquí es una afirmación diciendo, sí, Dios quiere. No es si Dios quiere, no es ojalá, no es si la voluntad de... No. Sí, Dios quiere. ¿Me expliqué bien? Son 12 cosas. Y paré en 12 porque mi mente seguía produciendo y dije, no, 12 es manejable para todo el mundo. Así que sí, Dios quiere. Número 1. Dios quiere que tú le entregues tu vida y tu corazón a Él. Él nunca te va a obligar a hacerlo. La frase desde que yo era joven era que Dios es un caballero. No es que es un caballero, es que el amor nunca se obliga. El amor no se puede obligar. Cuando tú obligas el amor, deja de ser amor. Es una compulsión, es una obligación, es una deuda. Así que no, Dios no te puede obligar, pero Dios quiere que tú le entregues tu corazón y tu vida a Él. ¿Cómo yo lo sé? Estas 2 citas son algunas de las tantas citas que la Biblia tiene en referente a eso, pero yo sí te puedo decir que más clara que esa no hay. Número 1, que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Serás salvo. Tú no eres salvo porque hiciste buenas obras. Tú no eres salvo porque no fallaste un domingo a la iglesia, ni porque fuiste un buen empleado, ni fuiste un buen hijo, padre, esposo, hermano o hermana. Llena la lista. Tú eres salvo porque reconociste quién era Jesús con tu boca y creíste en tu corazón. Y el segundo verso, Marcos 1:15, más habla de que cuando tú crees y reconoces, es el arrepentimiento, es el cambio de dirección. Tú puedes rendir tu corazón a Jesús, pero si tú no estás dispuesto a cambiar, es que Dios no tiene que hacer nada conmigo. Por favor. Casi eres tu Dios entonces. Así que sí, si tú vienes los domingos, es que yo no sé, sí, Dios quiere que tú le entregues tu vida y rindas tu corazón. Número 2, es que Dios quiere, sí, Dios quiere que cada día te parezca más a Jesucristo. Sí, no es una opción. Y eso es producto del arrepentimiento. Cuando tú reconoces quién es Dios y lo que Jesús hizo por ti, sí, va a haber un cambio. Así que si tú dices, ay no, es que yo no tengo que cambiar, pues entonces tienes que volver al paso número 1. Tienes que ir para atrás. Sí, Dios quiere que te parezcas más a Cristo. ¿Y cómo nos parecemos más a Cristo? Fíjate que no es haciendo milagros ni sanando gente, no esas cosas. No, eso es lo que a la gente le gusta. Eso es lo que los predicadores medio charlatanes venden y enseñan. Parecerse más a Cristo comienza un cambio profundo en tu corazón. El fruto del Espíritu que hablamos hace unas semanas, hace unos meses de eso. Y lo segundo, reconocer que el que comenzó la buena obra en ustedes, ¿qué va a hacer? Perfeccionarla. ¿Hasta cuándo? ¿Y cuándo es eso? Yo no sé cuándo es eso. Si ustedes saben, me lo dicen. Pero yo sé que lo que ese pasaje me dice es que Dios siempre está orando conmigo. Yo nunca llego. No te creas que eres mejor que nadie. Nunca. Dios deja de trabajar en ti. Así que Dios, sí, Dios quiere que te parezcas cada día más a Cristo. Número 3, sí, Dios quiere que tu modo de vivir agrade a Cristo. El apóstol Pablo, al sacarse a esa iglesia perseguida en Tesalónica, les dice,
La voluntad de Dios para ustedes es que sean santificados, que sean tan santos, que sean casi mini Jesús, ¿verdad? Que nos parezcamos tanto a Él que la gente se dé cuenta de que somos radicalmente diferentes. ¿Y qué quiere decir eso de que seamos santificados? Que ya no vivas como los que no conocen a Dios, porque ellos están, ¿qué dice ahí? Irremediablemente confundidos. El pasaje de Santiago 4, no lo dije ahí porque de momento la gente va a pensar que yo único hablo sobre eso. Lo primero que dice es alejándote de la inmoralidad sexual. Y por ahí sigue con una lista que continúa. Hay cambio. Dios te pide que organices tu vida y que cada día esa manera de vivir agrade a Dios. ¿Y cómo yo descubro cuál es esa manera de vivir? Lo que dice la Escritura. 4. Dios quiere que todo lo que tú hagas glorifique a Dios. Colosenses dice, y todo lo que oigan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús. ¿Alguien me puede dar la definición de todo? ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? Todo. Todo es todo. Una pequeña definición. Lo que coman o lo que beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo ¿para quién? Para que Dios sea exaltado. Entonces, de momento, piensa en las series que ves en Netflix, o en Hulu, o en Disney, o en Max, o en todos los servicios que puedes tener en tu casa. Piensa en la música que escuchas, los conciertos que frecuentas, en los programas que ves, en las conversaciones, en los chistes de doble sentido. Y eso es lo fácil. Piensa en la manera que te vistes. Piensa en las conversaciones que tienes. Todo es todo. Según avance, sube el silencio. Sí, Dios quiere que te reúnas con el resto de la iglesia. ¿Sabe? Uno de los dolores mayores que uno tiene como pastor es escuchar a la gente que dice que yo no tengo que ir a congregarme. Eso es una mentira de Satanás, honestamente. Eso es una mentira de Satanás. Porque lo que Satanás quiere es sacarte del cuerpo para que te enfríe y te engaña pensando que a ti no te hace falta la iglesia. Y después dice, es que hay un chorro de hipócritas. Y mira, pueden haber unos cuantos. Es verdad. ¿Verdad? A lo mejor el primero eres tú. Y ese es el problema, que no te das cuenta. Pero desde el principio, desde el génesis de la iglesia, en Hechos capítulo 2, la gente convertida se reunía. Eso era lo que distinguía a la comunidad de fe. Juntos se sentaban a orar, a cantar, a celebrar, a escuchar la enseñanza de los apóstoles, estaban juntos. Así que, como dice Hebreos, no dejes de congregarte, como acostumbran a hacer algunos. Si no, anímense. Desde tu casa es difícil que alguien te anime. Lo tratamos de hacer, pero es complicado. ¿Ya? Próximo. Sí, Dios quiere. Dios quiere que participes de la gran tarea. Otro nombre para la gran tarea es la gran comisión. Y esto no es una opción. No es una opción. Señor, es que sí, Dios quiere que tú participes de la gran tarea. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. Y ustedes recibirán poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que seas testigo. Esta mañana en el estudio bíblico hablamos de la misión de la iglesia. Testificar de Jesús y comunicar el Evangelio en todo lugar. Así que, sí, te lo digo otra vez, sí, Dios quiere que tú participes de la gran tarea. Eso no quiere decir que todo el mundo va a salir para otros países, pero tienes que estar involucrado de alguna manera en la misión de Dios.
¿Qué quiere decir eso? Que muchos de nosotros nos gozamos cuando escuchamos las buenas nuevas de lo que Dios está haciendo en el mundo, pero nunca ni oramos ni aportamos, y menos salir. En un par de semanas, el Ministerio de Misiones va a hacerle una propuesta a la iglesia, a toda la iglesia. Y es una propuesta que sale del corazón del pastor titular de la iglesia. Y es que cada miembro y asistente de esta iglesia de alguna manera está involucrado en la gran comisión. Los menos van a salir. Los más van a dar económicamente. Todos pueden orar. Sí, Dios quiere que participes de la gran tarea. Y sí, Dios quiere que obedezcas el gran mandamiento. Esto, aunque es como Jesús resume la ley, para nosotros a veces es lo más difícil. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Tiene que ser en ese orden. Tú no puedes amar más a la gente que a Dios. Y eso muchas veces es el problema de la iglesia moderna, que por querer complacer a la gente deshonran la palabra de Dios y negocian principios bíblicos que van en contra claramente de lo que la palabra de Dios establece. Por lo tanto, si tú no amas a Dios sobre todas las cosas, que tiene un costo grandísimo, no vas a poder amar al prójimo como a ti mismo. Próximo. Sí, Dios quiere que sirvas, ayudes a los necesitados. Para eso no tienes que pedir dirección de Dios. No lo tienes que hacer. No lo tienes que hacer. Nuestra hermana Betsaida, por casi ya 20 años, ya casi, ¿verdad, Betsaida? Ha dirigido nuestro brazo social en la iglesia, en el Centro de Amor y Esperanza. Y por ahí han pasado cientos, miles de personas en los últimos 20 años solamente, que se han ayudado gracias a la generosidad de muchos de ustedes. En ropa, comida, casas, apartamentos que se les han conseguido, casas que se han renovado, multiplicidad de ministerios. Eso es parte de lo que sus diezmos y ofrendas hacen. Entonces, a lo mejor tú no puedes ayudar físicamente, pero tú puedes ayudar a sostener ese ministerio. Es parte de lo que hacemos. Sí, Dios quiere. Fíjense lo que dice el apóstol Juan. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo puede decir que Dios está en su corazón? ¡Auch!, ¿verdad? Así que la próxima vez que alguien se pare en tu ventana a pedirte ayuda, 1 Juan 3:17. Jesús dijo: tuve hambre y me alimentaron, tuve sed, me dieron de beber, fui extranjero, me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión, me visitaron. Hay una multiplicidad ahí de cosas que podemos hacer. No quiere decir que tenemos que hacerlo todo. Pero te voy a decir un secreto. Dios te va a mover a ti de una manera particular a hacer algo. Sé obediente. Sí, Dios quiere que perdones a la persona que te ha herido. Lo voy a decir otra vez. Sí, Dios quiere que perdones a la persona que te ha lastimado. Y tal vez para el cristiano o el discípulo de Jesús, esa es la decisión más difícil que toma en toda su vida como creyente. Porque hay gente que nos ha hecho la vida de cuadritos de una libreta de escuela superior que son bien chiquititos así. Bien difícil. Yo a veces digo que por eso es que existe el infierno. Hay gente que se lo merece, de verdad. Pero Dios espera que tú lo perdones. Eso no es negociable. De que es difícil, sí lo es. De que toma tiempo, también. De que va a requerir ayuda, probablemente. Probablemente. ¿Por qué? Perdónanos, como así nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esa oración se la sabe todo el mundo. ¿No? La de Colosenses no. Fíjense cómo empieza Pablo a la iglesia en Colosas. Sopórtense unos a otros, tolérense. O
sea, hay un nivel de pasar por alto. Tolérense. Perdónense. Así como el Señor perdonó. Perdonen. No pueden existir las yucas en el corazón en la iglesia del Señor. Sí, Dios quiere que seas agradecido. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No se preocupen por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones delante de Dios y ¿qué? Denle gracias. Te las concedan o no, por si acaso. Sea agradecido. Sea agradecido porque tienes un Dios a quien le puedes pedir. Y que sabe más que tú. Y que sabe cuándo decirte que no, por tu bien. Están siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad, es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Así que piensa en la situación difícil que atraviesas hoy. Piénsala. Y tal vez con las muelas de atrás puedes decir, Señor, gracias. Señor, gracias porque tú estás conmigo. Yo te la acepto. Porque es la disciplina de decirle a Dios, mano, es bien difícil darte gracias. En verdad, bien difícil. Pero el grande está conmigo. Sí, Dios quiere que dependas de Él en oración. Fíjate que la acción de gracias está atada a tu oración. Por eso es que es difícil dar gracias. Y de momento fue algo que esta semana nació. ¿Por qué somos tan mal agradecidos? Porque no estamos orando. Porque no tenemos tiempo íntimo con Dios. Porque lo único que podemos hacer es quejarnos y quejarnos de lo que no tenemos. Y la oración, ¿qué es lo que hace? Te ayuda a ver a quién tú tienes. Entonces, mientras tú vivas con la mentalidad de carencia, va a ser imposible que seas agradecido. Cuando te des cuenta de la abundancia que tú has ya recibido a través de Cristo Jesús, vas a ser agradecido. Entonces, para poder dar gracias, tienes que tener una vida profunda de oración. Y no es oración que te vean y te digan, mira qué lindo ora. No. Eso es lo que los fariseos hacían. Que la gente los miraba y querían impresionar a la gente. No. Cuando tú ores, apártate a solas, cierra tu puerta detrás de ti y ora en privado, donde nadie te ve. Póstrate delante del Señor. Separados de Él, nada podemos hacer. Me quedan dos. Sí, Dios quiere que conozcas y que cumplas su palabra. Sí, tienes que leer la Biblia. Tú no vas a conocer tu palabra haciendo esto. No se transfiere así, mi hermano. Eso no. Nosotros somos bien cabeciduros. Eso no pasa por ahí. Eso pasa a través de la vista. De que proceses en tu mente lo que Dios te está diciendo. ¿Cuánto tienes que leer? Lo necesario. Algunos solamente pueden un verso. Otros pueden 10 capítulos. Desarrolla la disciplina. Porque mira lo que hace la Escritura. ¿Útil para qué? Para enseñar, reprender, corregir, instruir. Y el verso 17 dice capacitar al obrero. ¿Tú quieres ser un mejor creyente? Necesitas esto. No es ni una clase. Necesitas esto. Tú, en tu casa. Salmo 19, que todos los niños se lo aprenden. Lámpara, es a mis pies tu palabra. ¿Y qué es lo que dice eso? Que si tú tienes la palabra de Dios frente a ti, tú vas a poder ver el camino claramente. No hay oscuridad que pueda en contra tuya, porque le dedicaste tiempo a Dios en su palabra. Sí,
Dios quiere. Dios quiere. Al salir de hoy, yo quiero que tú te hagas 2 preguntas. Número 1, de esas 12 áreas que yo te presenté, ¿en cuál de ellas tú necesitas arrepentirte? Decirle a Dios, no estoy bien aquí. Yo quiero más. Necesito tu ayuda. Y pídele a Dios que te ayude a identificar qué es lo que impide que tú estés mejor en esa área. ¿Cómo yo sé que funciona? Primero porque Dios me lo ha demostrado muchísimas veces en mi vida. Segundo, porque lo escuchamos hace unas semanas atrás, el que busca, encuentra. ¿Quieres más de Dios? Él quiere darte más a ti. Segundo, ¿cómo tú estás planificando el futuro de tu vida? Yo lo que voy a decir ahora lo voy a decir con mucho cuidado. Y lo voy a decir con mucho cuidado. Y no es porque yo sepa algo o no sepa nada. Pero amados hermanos que son administradores de negocios, yo les invito a que consideren hacer a Dios socio de su negocio y no un sello de goma de su negocio. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando tú quieras emprender en hacer algo, no te vayas desbocado por ahí porque esta es la oportunidad, esto es lo que tengo que hacer. Que realmente te detengas y le preguntes a Dios, Señor, esto es lo que tú quieres. Y la parte de meter a Dios como socio de tu negocio, es que hagas a Dios partícipe de los beneficios de tu negocio. Y por favor, yo lo digo con cuidado porque yo no quiero que se interprete esto como que yo estoy pidiendo dinero para la iglesia. Ese es el beneficio. El principio es que si tú haces a Dios socio de tu negocio, hay algunos aspectos de tu negocio que tú no vas a hacer. Hay unos procesos legales que tú vas a tener que cumplir. Porque tú quieres hacerlo en integridad, en verdad, y en amor y en justicia. Y tu negocio va a representar el reino de Dios en este lugar. Por lo tanto, si tu prioridad es dinero, tú vas a hacer lo que sea para ganar dinero. Y vas a terminar como los negociantes del capítulo 4 y el capítulo 5 de Santiago, aplastando a la gente, viviendo en lujo, satisfaciendo tus necesidades que pueden ser justas y olvidándote de lo que realmente Dios te ha dado el privilegio de hacer por los demás. Si tú haces Dios parte de esa empresa, hay cosas que no vas a hacer. Hay lugares que no vas a entrar. Lugares que no vas a entrar. Y si entras, vas a tener que entrar acompañado de un ejército de oración y de amigos a quien tú rindas cuenta porque las tentaciones van a ser demasiadas. Entonces, yo no te puedo decir dónde sí y dónde yo te puedo aconsejar si tú vienes a donde mí. Yo te puedo invitar a que si tú tienes ese privilegio, metas a Dios y planifiques con Dios. Planifiques con Dios. Cuando planificas sin Dios, te voy a decir lo que pasa. Sufre tu familia, sufre tu vida, sufre tu tiempo, no descansas nunca, porque estás pretendiendo hacerlo en tus fuerzas todo el tiempo, todo el tiempo. Y eso no es el plan ni la voluntad de Dios para tu vida. No lo es. Decide ganar menos. Decide confiar en la provisión de Dios. La palabra dice que búscalo a Él. Y Él se encarga. Y Él te va a bendecir. Mucho más con otras cosas de lo que sería económicamente. Haz a Dios parte de tu negocio. Amén. Señor, qué fácil es decir si Dios quiere.
como un ojalá. Qué difícil es creer las afirmaciones tuyas de que sí, tú quieres. Vivir debajo de esas 12 únicas afirmaciones van a pretender muchos cambios en nuestras vidas. De cómo vemos el mundo, cómo somos parte de la iglesia, cómo participamos en el reino, cómo te buscamos en intimidad, Señor. Ayúdanos. Yo estoy convencido, Dios, que la iglesia es una fuerza imparable, como dice tu palabra, cuando vive de esta manera. Y tal vez el punto de partida para todos nosotros es la penúltima casi, que comencemos con esos tiempos de oración contigo. Ayúdanos, Dios, a reconocer nuestra necesidad, nuestra flaqueza, nuestra falta de integridad, nuestro pecado. Ayúdanos, Señora, de hoy en adelante tratar de vivir de una manera distinta, donde se note que tú gobiernas sobre nuestras vidas. Hay mucha más tela aquí para cortar, Dios, pero yo confío que tu Espíritu Santo va a hacer mucho más de lo que yo pueda decir. Muchísimo más. Porque eso es lo que Él anhela, que estemos cerca de ti y vivamos bajo las reglas, bajo la dirección de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Así que Dios, ayúdanos. Ayúdanos, Dios. Comienza conmigo, Señor. Y tal vez, Dios, voy a tomarlo como una afirmación de tu Espíritu Santo. Señor, que nadie esté pensando en lo que otros van a hacer, cómo otros tienen que cambiar y en lo que otros tienen que arreglar. Y que salgamos de aquí con la convicción de que esta palabra es para mí, es mía, personal, y que tú me estás hablando a mí en el día de hoy. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús.